Hoy tenemos para ver la unidad número 11. Nosotros vamos a ver la parte de movimiento periódico, ¿sí? Hay movimiento amortiguado también, eso se los voy a dejar para que lo lean ustedes, ¿sí? Y lo pueden leer del Serway, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien. Hoy vamos a ver el movimiento oscilatorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, voy a silenciar los micrófonos. ¿Sí? Unidad número 11, movimiento oscilatorio. Vamos a ver que vamos a comenzar con el concepto del movimiento periódico. Movimiento periódico de un objeto es el objeto regresa regularmente a su posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo. ¿Sí? Ese es el movimiento periódico. Es donde un objeto va y viene irregularmente, regresa a su posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo. ¿Sí? Una clase especial del movimiento periódico se presenta en los sistemas mecánicos cuando una fuerza que actúa sobre el objeto es proporcional a la posición del objeto relativo a alguna posición de equilibrio. Si esa fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, el movimiento se llama movimiento armónico simple, como es el caso que vamos a ver hoy. ¿Sí? Cuando un modelo de movimiento armónico simple, como un modelo de movimiento armónico simple, que es el que vamos a ver ahora, es el sistema de masa-resorte, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este ejemplo de movimiento armónico simple, el sistema de masa-resorte, ¿no es cierto?, que puede moverse libremente en un plano horizontal sin fricción. Sin fricción. Esto ya lo vimos en algún momento a este sistema. Bueno, lo retomamos para analizar el movimiento armónico simple. ¿Sí? Vamos a considerar, por ejemplo, este resorte, el cual un extremo está fijo acá, a una pared, por ejemplo, ¿no es cierto? Se mueve en un plano horizontal, ¿sí? El otro extremo está unido a un objeto de masa m, ¿no es cierto?, apoyado en el suelo, sin fricción. No hay fricción. ¿Está bien? El objeto puede estar en condición de equilibrio o apartado de la condición de equilibrio. Supongamos que nosotros lo apartamos de la condición de equilibrio. Acá le podemos aplicar una fuerza. Acá le aplicamos una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza externa al sistema. El sistema es el sistema de masa-resorte. Le aplicamos una fuerza y lo apartamos de la condición de equilibrio una posición X. Una posición X acá. ¿Está bien? Cuando nosotros lo apartamos de la condición de la posición de equilibrio, va a aparecer esta fuerza que está acá, que se llama fuerza restauradora, la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Fuerza de restitución también le llaman, ¿no? Esa fuerza del resorte lo que hace es apuntar hacia la posición de equilibrio, es decir, trata de que esta situación de la masa vuelva a su posición de equilibrio. ¿Estamos? Muy bien. Esa fuerza del resorte responde a la ley de Hooke, es decir, es directamente proporcional a la posición del resorte, ¿no? Donde K es la constante del resorte, también llamada medida constante de recuperación o constante de rigidez, ¿no es cierto? Esos son los nombres que recibe K, ¿no? Es decir, la fuerza, es directamente proporcional a X, a la posición del resorte. Perfecto. Varía con la posición del resorte. Cuando la posición es mayor, la fuerza va a ser mayor, y cuando la posición es menor, la fuerza va a ser menor. Es decir, responde a esta ley que se llama ley de Hooke, ¿no?
Vamos a ver esta situación. Nosotros ponemos primero el resorte, digamos, el objeto, la masa, la separamos. Esta sería la posición de equilibrio, la separamos de la posición de equilibrio, ¿no es cierto? Aparece esta fuerza del resorte que trata de volverla a la condición inicial, ¿no es cierto? Y esa fuerza es directamente proporcional a la posición, ¿no es cierto? Pero en sentido opuesto al desplazamiento. Fíjense, si yo lo desplazo hacia la derecha, la fuerza aparece en sentido contrario al desplazamiento. Perfecto. Yo lo aparto de esa condición de equilibrio, ¿no? Lo aparto, ¿sí? Y si imagínense que en un momento dado lo libero, le saco esa fuerza que yo le había aplicado ahí para sacarla de la condición de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a actuar esta fuerza, ¿no es cierto? Esa fuerza de restitución del resorte, ¿no es cierto? Que va a tratar de volverlas a las condiciones iniciales. Pero debido a esa fuerza, este objeto se va a acelerar, ¿no es cierto? En sentido opuesto, ¿no es cierto? Hacia acá, hacia la izquierda, ¿sí? Y debido a la inercia que tiene el bloque, ¿sí? No va a quedar en la posición de equilibrio. Va a pasar hacia la otra posición, ¿no es cierto? ¿Sí? Se va a acelerar hacia una nueva posición que va a ser menos x. En este caso va a ser menos x. ¿Está bien? Es decir, el objeto que estaba inicialmente en esta posición, si yo lo suelto, debido a esta fuerza de restitución, va a hacer que el bloque se acelere, ¿no es cierto? Se acelere hacia la posición de equilibrio, pero debido a la inercia que tiene ese bloque, va a pasar de esa posición de equilibrio a otra posición en la dirección de la x negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como no hay fricción entre el bloque y la superficie, ese bloque lo que va a pasar es que se va a acelerar hacia la derecha, ¿no es cierto? Y va a continuar moviéndose en una posición en la izquierda y en la posición en la derecha. Y se va a continuar moviéndose. Ahí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a calcular la aceleración de ese bloque. Nosotros dijimos que acá, cuando lo aportamos a la posición de equilibrio, actuaba esta fuerza. Esa fuerza va a producir una aceleración, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton y vamos a decir que la sumatoria de la fuerza, si ustedes recuerdan la segunda ley de Newton, la sumatoria de la fuerza o la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. En este caso hay una fuerza que está actuando en la dirección X, por lo tanto voy a tener una aceleración en esa misma dirección. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre el bloque? Bueno, en este caso, cuando yo lo libero, está actuando la fuerza de restitución, la fuerza del resorte, ¿no? Fíjense acá, la fuerza neta que actúa sobre el resorte es la fuerza del resorte, la fuerza de restitución, ¿no? Y eso va a ser igual a masa por aceleración, aplicando la segunda ley de Newton. Perfecto. Por lo tanto, fíjense que la fuerza de restitución es igual a menos K por X. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese signo menos quiere decir que se opone a la fuerza que la desplaza, ¿no? ¿Sí? Es decir, esa fuerza es opuesta al desplazamiento. Muy bien, hasta ahí está. Perfecto. Entonces, si la fuerza del resorte es igual a menos K por X y decimos que produce una aceleración de esa masa, podemos igualar esto y decir que menos K por X es igual, X es la posición de la masa, menos K por X es igual a la masa por aceleración, donde la aceleración que recibe el bloque va a ser igual a esto, despejando de acá aceleración. La aceleración de X va a ser igual a menos K sobre la masa por X. Y acá se da algo muy particular, donde dice que la aceleración del bloque es directamente proporcional a la posición.
¿no es cierto? Pero en sentido opuesto, este signo menos dice que es sentido opuesto al desplazamiento. La aceleración tiene un sentido opuesto al desplazamiento, ¿no es cierto? Y se dice que los sistemas que tienen este comportamiento exhiben un movimiento armónico simple. Es decir, la aceleración del bloque es directamente proporcional a la posición. Y la dirección de la aceleración es opuesta al desplazamiento. Es opuesta a la dirección del desplazamiento. Es decir, ¿qué quiere decir? Vamos al dibujito acá. Si el bloque se desplaza hacia la derecha, la aceleración va a ser hacia la izquierda. Ahí va a ser la aceleración. Va a tener la aceleración la misma dirección que la fuerza del resorte. ¿Está bien? Entonces, la aceleración es directamente proporcional a la posición. ¿De acuerdo? Y opuesta al desplazamiento del bloque con respecto a la posición de equilibrio. Fíjense qué pasa si el bloque en esta posición decimos que la aceleración es hacia la izquierda. Si el bloque pasa de la posición de equilibrio hacia la izquierda, ¿hacia dónde sería la aceleración en este caso? Bueno, la aceleración en este caso va a ser hacia la derecha. Es decir, se opone al desplazamiento del bloque. ¿Está bien? Es opuesta al desplazamiento. Es decir, todos estos sistemas que cumplan con esta condición, estamos diciendo que se comportan o exhiben un movimiento armónico simple. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que a la aceleración, nosotros tenemos que la aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Está bien? Pero también podemos decir que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, a la aceleración la podemos escribir como la derivada segunda de x con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, la aceleración del bloque la podemos escribir de esta manera, como la derivada segunda de x con respecto al tiempo, dos veces, ¿no? Entonces decimos, la aceleración en x va a ser igual a menos k sobre m por x. ¿Está bien? ¿Sí? Y a esta aceleración la podemos escribir de esta manera. Donde esto va a ser una constante omega. Y esa le vamos a llamar frecuencia angular, omega cuadrado. Omega cuadrado va a ser igual a k sobre m, frecuencia angular. ¿Estamos? Esa frecuencia angular podemos decir que omega va a ser la raíz cuadrada de k sobre m. ¿Se acuerdan qué era k? ¿Qué era k? La constante del resorte. ¿Sí? La constante del resorte. Dependía del resorte. Un K alto quiere decir que tiene es un resorte duro. Un K bajo tiene un resorte blando, ¿no? Esa se llama frecuencia angular. Fíjense que me quedó esta ecuación, que es lo que nosotros teníamos ahí, donde fíjense que nosotros decimos que esta constante es omega cuadrado, por lo tanto, la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces va a ser igual a menos omega cuadrado, esto sería omega cuadrado, por x. Acá le vamos a llamar frecuencia angular. En el movimiento circular, nosotros le llamamos rapidez angular, ¿no es cierto? Bien. Ya vamos a ver por qué. Nosotros tenemos que buscar una solución a esta ecuación, ¿no es cierto? Una solución matemática a esta ecuación, que satisface la derivada segunda de x con respecto al tiempo que me dé menos omega cuadrado por x, ¿no es cierto? X es la posición. Una de las soluciones matemáticas es esta. X, la posición en función del tiempo, es igual a. ¿A qué es? Es la máxima elongación que tiene el resorte y le vamos a llamar amplitud. Vamos a suponer acá la máxima elongación va a ser A. Acá va a ser A y del otro lado va a ser
por supuesto, menos A. ¿Sí? Esa es A. La máxima elongación que tiene el resorte. Entonces decimos que X, la posición que toma el resorte en función del tiempo, va a ser A por coseno de omega t, ¿no es cierto?, más un ángulo que ya vamos a ver qué se llama se llama constante de fase o ángulo de fase inicial. Si ese ángulo de fase inicial, que está acá, ese ángulo de fase inicial es igual a 0, esto se escribiría que la posición del resorte en función del tiempo va a ser igual a A por coseno de omega t. Listo, ahí está. Simplemente. Esto sería en el caso particular que phi, ese ángulo de fase inicial, sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿qué me dice? Que esta sería la solución a esto. Y entonces, ¿cómo sé que es la solución a eso? Bueno, entonces yo tengo que... ¿Me permiten borrar esto que está acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien. Profe, yo me perdí en una parte, en Dígame. la de omega por t. ¿Qué sería? O sea, ¿qué sería? Omega es la rapidez angular por tiempo. Omega por Ah, t. Sería el ángulo. Ahí te muestro, mira. ah, bueno. Omega por t sería un ángulo tita. ¿De acuerdo? Acuérdate que la rapidez angular es omega sobre tiempo. Sí, ahora me acuerdo. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me hablan, activan los micrófonos, me escriben por chat. Profe, consulta. Sí, dígame. Sobre el movimiento oscilatorio armónico, ¿era cuando el bloque se mueve en torno al punto de equilibrio? Exactamente. Perfecto, gracias. ¿Estamos? Y el movimiento armónico simple, en este caso, la aceleración del bloque es directamente proporcional a la posición donde se encuentra el bloque. El valor de la aceleración. ¿Está bien? Y es opuesta al desplazamiento. Si el bloque se desplaza hacia la derecha, la aceleración es hacia la izquierda, y si el bloque se desplaza hacia la izquierda, la aceleración es hacia la derecha. ¿Está? Todos esos sistemas que la aceleración es proporcional a la posición y en sentido opuesto al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, reciben el nombre de movimiento armónico simple. ¿Estamos? Bien, nosotros decíamos que teníamos que buscar una solución matemática donde la derivada segunda de x con respecto al tiempo sea igual a menos omega x. Entonces, lo que se propone, ¿no es cierto?, es una función que sea igual, por ejemplo, una función de x, la posición del bloque en función del tiempo, que sea igual a la máxima amplitud que tenga, ¿no es cierto?, ¿sí? Amplitud del movimiento se llama, por el coseno de omega t más un ángulo de fase inicial. Ahora, si phi, el ángulo de fase inicial, es igual a 0, esa expresión de la posición en función del tiempo del resorte va a ser igual a A por coseno de omega t. ¿Está bien? Esta sería la primera expresión, sería lo más general, ¿no? Que tenga un ángulo de fase inicial. Es decir, que el resorte se estire, pero no se estire la amplitud máxima, se estire una posición distinta desde la amplitud máxima, ¿de acuerdo? Entonces va a tener un ángulo de fase inicial. ¿Sí? Bien. Vamos a tomar, sería la forma general. Esto sería una forma particular donde phi, el ángulo de fase inicial o constante de fase, sea igual a 0, ¿no es cierto? Si es igual a 0, este término que está acá desaparece. Muy bien, entonces, veamos ahora. La derivada primera de x con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad en función del tiempo. Y eso va a ser igual si yo derivo esta cantidad, todo esto derivo en función del tiempo, me va a quedar menos
omega por A, ¿sí? Menos omega por A, por el seno de omega t más phi. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Menos omega. Esa es la primera derivada. La segunda derivada voy a tener que sería la aceleración, porque sería la velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? La derivada. Entonces puedo decir la segunda derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t. Entonces, si esto responde a esta expresión, estamos bien. Pero yo no la veo igual. Bueno, pero fíjense ustedes que a coseno de omega t por phi es igual a ¿qué? ¿Hay algo acá que sea igual a eso? La posición en función del tiempo, ¿no? Exactamente, entonces esto es x. Por lo tanto decimos que la aceleración en función del tiempo, que es la derivada segunda de x con respecto al tiempo, es igual a, acá, es igual a menos omega cuadrado por x. Entonces, esta función sí responde a esta expresión, ¿no es cierto? La derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces, a esta, que es lo que nosotros teníamos. Es la solución de esta, la solución matemática de esta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está bien? Entonces, correcto. ¿Estamos? Bien. Nosotros dijimos que A era la amplitud, phi es la constante fase o fase inicial. Miren, fíjense acá. Movimiento armónico simple, esta es la posición. A ver, permítanme un momento. A ver. Acá. Ahí tenemos un resorte. Fíjense, este es un resorte, ¿no? ¿Sí? Este resorte lo voy a poner a oscilar, ¿no es cierto?, en un movimiento armónico simple. Veamos. Fíjense acá. Ahí está. Esa es la amplitud. Esa es la amplitud, la máxima elongación. Fíjense que empieza a oscilar ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo formar la gráfica. Bueno, acá tiene una posición y, pero nosotros tenemos una x. X es igual a la amplitud, que es la y máxima acá, por el seno de omega t, ¿no es cierto? En este caso, phi es igual a 0. Entonces, este movimiento armónico simple del lápiz, fíjense que es el lápiz, sería el objeto de masa m, unido al resorte. La máxima elongación es A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. En este caso, como yo les decía, esta expresión I igual a IM seno de omega t sería, en nuestro caso, X igual a A por seno de omega t, cuando phi es igual a 0. ¿Me siguen? Ahí lo vamos a poner donde es menos A. Ese sería menos A. ¿Está bien? La amplitud máxima. A ver. Ahí. Ese es menos A. Y más A sería... A ver. Por ahí sería más A. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense que A sería 1 metro. Es decir, este resorte oscila entre la posición de equilibrio 1 metro hacia arriba y menos 1 metro hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es el tiempo, este es el periodo, que puedo aumentarle o puedo disminuirle el periodo, es el tiempo en que hace una oscilación completa. A ver, veamos. Ahí le puse 6 segundos. Es decir, la oscilación es
más rápida, ¿no es cierto? El periodo es el tiempo que hace una oscilación completa. ¿Qué sería una oscilación completa? De donde sale, tiene que regresar al mismo punto. Ese sería, a ver, vamos a ver. Vamos a partir de ahí. Ahí. Una oscilación completa sería, desde que sale, toma el punto más alto, luego vuelve al punto más bajo y luego vuelve a la posición de equilibrio. Ese sería un tiempo de periodo, ¿no? Ese sería el periodo. Por ejemplo, le podemos poner un periodo de 10 segundos. A ver, de 10 segundos, que va a ser, la gráfica va a ser más lenta, ¿no? Porque bueno, el lápiz tendría que coincidir con el origen. Ese sería 10 segundos, ¿no? El tiempo que hizo una oscilación completa. Fíjense que tomó la parte más alta, pasó por la posición de equilibrio hasta la parte más baja y volvió a la posición de equilibrio. Cualquier otro punto que ustedes elijan, yo elegí esta posición de equilibrio para mostrar el tiempo de la oscilación completa, pero porque es más fácil tomar como referencia. Pero si yo tomo un punto acá y va, sube, baja y vuelve al mismo punto, siempre es un periodo. ¿Sí? Bueno. Espero que se haya entendido. Muy bien, fíjense acá las dos gráficas. Fíjense que acá la amplitud no coincide con el eje X, es decir, para un tiempo t igual a 0, hay una posición X acá y que no es igual a la amplitud. Por lo tanto, en este caso hay un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo de fase inicial o una constante de fase. ¿Me siguen con eso? Lo vamos a dibujar No, bien. profe. ¿Eh? Con lo último que dijo, no. Acá, mirá. Para un tiempo igual a 0. Un tiempo igual a 0. ¿Está bien? Para un tiempo igual a 0 sería esto, ¿no es cierto? Sí. Este es un tiempo igual a 0. Para un tiempo igual a 0 hay una posición de x. Es decir, x para ese tiempo, 0, va a ser igual a por el coseno de omega t, ¿cierto? Más phi. Ahí está. ¿Cuánto vale x? Bueno, si es x igual a 0, vamos a hacer así. Vamos a borrar esto y vamos a tener acá la posición, fíjense, la posición x en función del tiempo es igual a la amplitud, ¿no es cierto? Esto sería la máxima amplitud ahí, por el coseno de omega t más phi. Este es el ángulo de fase. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el ángulo de fase es este. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de x para un tiempo igual a 0? Bueno, evalúo esta función igual a 0, me quedaría a por el coseno de, si esto es 0, si t es 0, toda esta cantidad es 0. Por lo tanto, en la posición para un tiempo 0 va a ser a igual a coseno de phi. ¿Me sigues? ¿Ahí? Sí, sí, ahí sí. Entonces si hay un ángulo de fase inicial, entonces cuando t sea 0 no va a tener el valor de a, ¿no es cierto? Va a tener un valor x, que va a depender del coseno del ángulo inicial, ¿no es cierto? Ahora, en el segundo ejemplo, fíjense que acá phi es igual a 0. ¿Qué significa eso? Evaluemos la función en 0. ¿Qué tendríamos ahí? A por coseno de 0. Si phi es 0, el tiempo es 0, omega t es 0. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto va a valer la posición de x para un tiempo igual a 0? ¿Ya? A, porque el coseno de 0 grado es 1. ¿Está bien? Exactamente, es A. En este caso sí, para un tiempo igual a 0, acá la posición
es igual a la amplitud. ¿Por qué? Porque el ángulo de fase inicial es igual a 0. ¿Lo ven de esa manera? Sí, profe, ahora sí. Este es el ángulo de fase inicial. Acá existe un ángulo de fase inicial. Acá no existe el ángulo inicial. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, volvamos a lo nuestro. Nosotros habíamos dicho que omega cuadrado era igual a K sobre M, ¿verdad? Y omega es igual a K sobre M raíz cuadrada. Esto se llama frecuencia angular, ¿no es cierto? Que nosotros en el movimiento circular le llamamos rapidez angular. Bueno, acá le vamos a llamar frecuencia angular. Esta cantidad, que es omega t por phi, se llama fase del movimiento. Fíjense, acá tenemos de nuevo x, acá tenemos x en función de t, ¿de acuerdo? Ahora, miren esta gráfica, a ver si pueden verla acá. Acá. Acá tenemos una gráfica, nosotros podemos decir que una oscilación completa se dio entre este punto, pasó al otro punto y volvió a este punto. Esa sería una oscilación completa. El tiempo en que se realiza una oscilación completa se llama periodo. Este tiempo que se generó una oscilación completa es el periodo. Pero yo no lo quiero tomar entre estos máximos. Yo lo quiero tomar entre este punto. Bueno, entre este y este es un periodo. ¿Está bien? Entre este y este es un periodo. Siempre que tenga una oscilación completa es un periodo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué normalmente lo tomamos de arriba, de pico a pico? Y porque es más fácil de verlo nada más. ¿De acuerdo? Ese es un periodo. Ahora fíjense que cuando nosotros tenemos esto x en función de t, ¿no es cierto? Durante un tiempo, esos valores de x, después de un tiempo de periodo, se vuelven a repetir. ¿Está bien? Es decir, los valores de x y de b para un tiempo t igual a 0, o un tiempo igual a t, vamos a suponer esto para un tiempo igual a t, ahí está. Después de un tiempo t más el periodo es la oscilación completa, se vuelven a repetir esos valores de x y de b. ¿Está bien? ¿Sí? En un tiempo t tiene un valor de x y de b, y en un tiempo t más un periodo, que es una oscilación completa, se vuelven a repetir. Y luego dos periodos se vuelven a repetir, y 3 periodos se vuelven a repetir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, acá nosotros ponemos las constantes de fase, este omega, el tiempo t más un periodo, más phi. Acá este es el tiempo t nada más. La diferencia de todo eso me va a dar una constante de fase igual a 2pi. Por lo tanto, puedo decir, si yo hago esa diferencia, me queda omega t, que es la frecuencia angular, por el periodo, va a ser igual a 2pi. ¿Qué dice esto? Que la frecuencia angular o el periodo, podemos decir que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. ¿De qué va a depender el tiempo, el periodo, que es el tiempo? Y va a depender de la frecuencia angular que tenga ese movimiento, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el periodo es igual a 2pi radianes sobre la frecuencia angular, ¿sí? El periodo, acuérdense que es un tiempo que se hace la oscilación completa, por lo tanto se mide en segundos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que el periodo yo lo puedo escribir de la siguiente manera, teniendo en cuenta que omega es la raíz cuadrada de k sobre m, entonces puedo decir que el periodo es 2pi sobre raíz de k sobre m, ¿no? Ah, perdón. Acá le vamos a poner omega, y este es igual a 2pi sobre k sobre m. ¿Está bien? Que también se puede escribir 2pi raíz de m sobre k. Entonces, ¿de qué va a depender el periodo de este caso? ¿De qué va a depender del periodo? El periodo de un oscilador.
de esa masa resorte. Va a depender directamente de la masa y va a depender indirectamente ¿de quién? De la constante del resorte. ¿Está bien? Entonces, en función de eso, ustedes pueden calcular el periodo que va a tener. O conociendo el periodo, puedo calcular la constante del resorte también. Si yo puedo medir el periodo, ¿no es cierto? Y conociendo la masa, puedo saber cuál es la constante del resorte. ¿Sí? Ahora bien, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Por lo tanto, puedo decir que es 1 sobre 2pi raíz de m sobre k, que esto lo puedo escribir como 2pi raíz de k sobre m. Ahí está. Esa sería la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que hace por unidad de tiempo. ¿Está bien? Por lo tanto, la unidad de la frecuencia es 1 sobre segundo, o también se llama 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, o también le llamamos hertz. Hz, hertz, la frecuencia de ese oscilador. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos el periodo, ahí está el periodo, ¿sí? Y acá está la frecuencia de ese oscilador. Fíjense que A y Φ no dependen del movimiento, sino serían las condiciones iniciales de ese oscilador, ¿no? Armónico simple. Veamos cuáles son los valores máximos de la velocidad. Nosotros dijimos que la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que x es igual a A por el coseno de omega t más phi. ¿Sí? La derivada primera me va a dar la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Que va a ser menos omega por A por el seno de omega t por phi. ¿Está bien? ¿Cuál será el valor máximo? Bueno, el valor máximo de la velocidad va a ser igual cuando el seno de este ángulo, de esta constante de fase, me dé 1. ¿Está bien? Por lo tanto, el valor máximo del oscilador va a ser igual a más menos omega por A. Es cuando el seno de omega t más phi me dé igual a 1, ¿no es cierto? Ese va a ser el valor máximo. Para un ángulo de 90 grados, por ejemplo, me daría el seno de igual a 1. Y para un ángulo de 270 grados me daría menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad máxima del oscilador va a ser omega por A. ¿Y la aceleración máxima para qué ángulo sería? Para que este ángulo sea igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que el coseno de todo este ángulo sea igual a 1, entonces la aceleración máxima va a ser omega cuadrado por A. Más menos porque va a depender si va a la derecha o va a la izquierda. Entonces, estos son los valores máximos de la velocidad y aceleración, ¿no? Fíjense acá en la gráfica, acá tenemos posición en función del tiempo, ¿no es cierto? Acá, como yo les decía, entre esta cresta y esta cresta es el tiempo que se realiza un periodo, que es una oscilación completa. Vamos a suponer acá, ahí está el oscilador, acá la posición de equilibrio, x igual a 0. A ver si puedo dibujar ahí. Fíjense que en un tiempo t igual a 0, el oscilador puede estar acá. Ahí estaría el resorte. Ahí una posición x, ¿está bien? ¿Sí? En este caso, la amplitud sería la máxima elongación, acá. Esa sería amplitud. La máxima elongación desde la posición de equilibrio. Ahí.
Pero fíjense que en un momento un t igual a 0 no está en la máxima amplitud, sino está en una posición x en función del tiempo. Es decir, que el oscilador viaja con cierta velocidad hacia allá, ¿está bien? Hasta que llega a la amplitud máxima. Una vez que llega a la amplitud máxima, aparece una aceleración, pero en sentido contrario, que lo lleva hacia el otro extremo, ¿está bien? Donde se da máxima las aceleraciones en los extremos y la velocidad máxima se va a dar acá. Miren, miren acá. Acá están en una posición para el lado derecho, que es el positivo, ¿no? Ahí está en una posición. En ese momento tiene una velocidad positiva. Cuando logra la amplitud máxima, que sería acá, cuando logra la amplitud máxima, en ese momento la velocidad se hizo 0 y la aceleración se hizo máxima. ¿Me pueden ver ahí? Donde logra la amplitud máxima, la velocidad en ese momento se hizo 0 y la aceleración máxima, pero negativa. Fíjense que el cuerpo se desplazó a la derecha. La velocidad en ese punto se hizo 0 y la aceleración se hizo máxima negativa, en sentido contrario. A ver si... No sé si me logro explicar. Esa sería la posición de equilibrio. Cuando logra la máxima amplitud del objeto, acá, ahí, la amplitud, en ese momento, positiva, ¿no es cierto? Amplitud positiva. En ese momento la velocidad se hizo 0 y la aceleración se hizo máxima, pero negativa, para allá. ¿Está bien? La aceleración se hizo máxima. Entonces, para x igual a a, en ese punto la velocidad es 0 y la aceleración es máxima, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Cuando el bloque pasa por el medio, en ese momento x es igual a 0, la velocidad es máxima y la aceleración es igual a 0. El bloque, por su propia inercia, continúa el movimiento hacia la izquierda. Vamos a poner verde. Continúa el movimiento hacia la izquierda, lo vamos a poner acá. ¿Sí? Vamos a suponer que acá está la pared, a donde está enganchado el bloque. Continúa hacia la izquierda en una posición x igual a menos a, porque está hacia la izquierda, ¿no es cierto? En ese momento la velocidad se hace igual a 0 y la aceleración se hace máxima y cambia de sentido. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa en el movimiento armónico simple. ¿Estamos? Lo veamos en la gráfica. A ver si pueden ustedes. Veamos acá. Máxima amplitud. Acá. X en función del tiempo. Máxima amplitud. ¿Cuánto vale la velocidad? Amplitud positiva, ¿no? Acá. Más A. ¿Cuánto vale la velocidad en ese punto? 0. Y la aceleración, menos A, que sería la máxima. ¿Está bien? Cuando pasa por el medio el bloque, ¿dónde estaríamos? Cuando pasa por el medio el bloque, estamos acá. La posición es igual a 0. Ahí. ¿Lo ven? La velocidad es máxima pero negativa. Va para allá la velocidad. Ahí. ¿Sí? Y la aceleración es igual a 0. ¿Estamos? Veamos acá. La elongación es máxima negativa, hacia la izquierda. ¿Cómo es la velocidad? Bueno, en una elongación máxima la velocidad es 0. ¿Y la aceleración? Bueno, ahora cambió de dirección la aceleración y es máxima positiva. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas?
¿Se entendió o no se entendió? ¿Están ahí? ¿Se ¿Siguen entendió, ahí? profe? ¿Siguen del otro Sí, sí, lado se entiende, se del, entiende. del cable? Sí, Sí, profe. bueno, no se me duerman, por favor. No se me duerman. Bueno, bárbaro. ¿Cuál es la energía de un oscilador armónico simple? Bueno, es simple. Acá nosotros, fíjense que nosotros no consideramos, no hay resistencia entre la masa y la superficie donde se desplaza, no hay resistencia, por lo tanto la energía mecánica se conserva. En el único caso que la energía mecánica se mantiene constante. Y la energía mecánica no es ni más ni menos que la energía cinética más la energía potencial. ¿Está bien? ¿Cuál sería la energía cinética de un oscilador? Y bueno, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad, ¿ustedes se acuerdan cuál era la velocidad del oscilador? ¿Cuál era la velocidad del oscilador? ¿A dónde estaba la velocidad? Por acá estaba. Por acá estaba. La habíamos calculado la velocidad, me parece. ¿O no? Acá. Menos omega por A por el seno de... ¿Puede ser? ¿Cuál era la velocidad del oscilador? ¿Puede ser? ¿O no? Sí, profe. Vamos, todavía. Hay gente del otro lado. Muy bien. Es una broma, che. Es para que no se me duerma. Entonces, esta velocidad, que sería esta cantidad, la tengo que elevar al cuadrado. Omega por A por el seno de omega t más phi, todo eso elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Y esto lo podemos escribir como un medio de la masa por omega cuadrado a cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y la energía potencial cuál sería? Y bueno, la energía potencial, en el caso del resorte, una energía potencial elástica sería un medio de K, la constante del resorte, por X cuadrado. Por lo tanto, tenemos un medio de K y X, ¿a qué era igual X? X, en función del tiempo, era igual a coseno de omega t más phi. ¿Está bien? Entonces ponemos acá a cuadrado, bueno, lo vamos a poner primero a todo, lo vamos a poner dentro del paréntesis. Coseno de omega t más phi, todo eso elevado al cuadrado, que sería un medio de k por a cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Perfecto. Ahí está. Ya tengo la energía potencial, ya tengo la energía cinética. ¿Alguien me dice cómo se escribía omega cuadrado? ¿Alguien ¿No se era K acuerda? sobre M? Bueno, entonces era igual A la constante del acá resorte. sobre m, exactamente, por a cuadrado, ¿está bien? Por a cuadrado, ¿sí? Por el seno cuadrado de omega t más phi. Perfecto. Y acá tengo m y m. M se cancela con esto. Por lo tanto, me queda toda esa energía cinética, acá lo voy a escribir acá abajo, me queda que K va a ser igual a un medio de K por A cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Eso. Pero es casi lo mismo lo que tengo en la energía potencial. Bueno, y si sumo las dos y encuentro la energía mecánica, mira, acá está, la sumo. Acá
¿se acuerdan que habíamos puesto que omega cuadrado era K sobre M? Entonces acá me quedaría, esto se cancela y esto me queda K por A cuadrado. ¿Está bien? K por A cuadrado. Ahí está. Fíjense que acá me queda un medio de K por A cuadrado, seno cuadrado de omega T. Y acá me queda, esta sería la energía cinética. Y esto sería la energía potencial. Por lo tanto, puedo ver que me queda un medio de K por A cuadrado por el seno cuadrado de omega T. Un medio de K por A cuadrado coseno de omega T. Pero el coseno, si yo saco acá factor común, fíjense, un medio de K por A cuadrado, me quedaría seno cuadrado de omega T más phi más coseno cuadrado de omega T más phi. Por lo tanto, por identidad trigonométrica, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo es igual a 1. Por lo tanto, toda esta cantidad, la energía mecánica me quedaría igual a un medio de K por A cuadrado. Eso es todo. Entonces, la energía mecánica de este sistema masa-resorte es igual a un medio de K, la constante del resorte, por la amplitud al cuadrado. Fíjense que la representación gráfica, acá, esto en función del tiempo, fíjense, mientras la energía potencial es la marrón y esta celeste es la energía cinética. Mientras la energía potencial es máxima, la cinética es mínima. Después, mientras la energía cinética va aumentando, la energía potencial va disminuyendo y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es en el tiempo. En un periodo, este es el tiempo periodo, ¿no es cierto? Un periodo sobre 2. ¿Sí? En este caso la energía cinética es 0, la energía potencial es máxima. Y en una gráfica en función de la posición, el oscilador, fíjense que la energía mecánica, ¿sí? En una amplitud máxima, la energía potencial es máxima y la energía cinética es 0. Pero en una posición de equilibrio donde la velocidad es máxima, la energía cinética es máxima y la energía potencial es 0. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Porque fíjense que por qué está en el lado positivo de la gráfica. Porque la posición está elevada al cuadrado. ¿Sí? Un medio, la energía potencial va a ser un medio de K por X cuadrado. Entonces, la gráfica siempre va a ser positiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Toda esta sería la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más potencial. Esto como función del tiempo y esto como función de la posición. Esto sería la energía del oscilador armónico simple. La energía cinética más la potencia. La energía mecánica se mantiene constante porque no hay fuerza de fricción. ¿Sí? Bien. Esto es una representación gráfica del movimiento. Esto resume todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Fíjense en el primer dibujo, ¿sí? Ahí hay un estiramiento. Esta es la posición de equilibrio. Acá hay un estiramiento, acá estaría la amplitud, este sería A, ¿no es cierto? Donde en ese momento la velocidad es 0 y la aceleración es máxima, ¿está bien? En el dibujo 2, la aceleración es 0 y la velocidad es máxima. En el dibujo 3 ya pasó hacia el otro extremo, hacia el extremo izquierdo, la velocidad se hace 0, la aceleración máxima. Cuando vuelve el bloque, la velocidad cambió de sentido la velocidad, ¿no es cierto? Y acá vuelve a repetirse, hace una oscilación completa, ¿no? En este caso, veamos acá las gráficas de energía. En este caso, la energía cinética sería la barrita azul, la energía potencial, la barrita la energía potencial elástica y la roja es la energía mecánica. Observen que si no hay fricción, la energía mecánica se mantiene constante y va intercambiando en la oscilación completa la energía cinética con la energía potencial. Y este es digamos, un cuadro conceptual
donde está el tiempo, donde está la posición del bloque, donde está la velocidad del bloque, la aceleración que tiene en ese momento, cuál es su energía cinética y cuál es la energía potencial. ¿Sí? Entonces, para un tiempo t igual a 0, está acá, este es un tiempo t igual a 0, está en la amplitud máxima. ¿Está bien? En ese momento la velocidad es 0 y la aceleración es máxima, 1 en menos omega cuadrado por a. ¿Por qué menos? Porque la aceleración va hacia la izquierda. ¿Está bien? La energía cinética es 0 porque la velocidad es 0. Acá la velocidad es 0, la energía cinética es 0 y la energía potencial es el valor máximo, que es 1/2 de k por a cuadrado. Para un tiempo t igual a 4 es un cuarto del periodo. Este sería un cuarto del periodo, el tiempo que se pasó desde la amplitud máxima y pasó a la posición de equilibrio, es t sobre 4, un periodo sobre 4. En ese momento la amplitud es 0, la velocidad es máxima, la aceleración es 0, la energía cinética sigue siendo 1/2 de k por a cuadrado, eso lo vimos porque se conserva, ¿no es cierto? Es el mismo valor. Y la energía potencial es 0. Cuando pasó un periodo sobre 2, el objeto estaba acá, pasó por la posición de equilibrio y llegó a la otra elongación, menos a. Por lo tanto, tenemos para un periodo sobre 2, la elongación es menos a, la velocidad se hace 0, la aceleración es máxima, la energía cinética es 0 y la energía potencial es máxima. 3/4 de periodo, es decir, hizo desde acá, posición de equilibrio, llegó al otro extremo y volvió acá, es 3/4 de periodo. ¿Sí? El tiempo que hizo todo ese recorrido. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está la velocidad máxima positiva, la aceleración es 0, la energía cinética es la máxima también. Y después, acá, hizo equilibrio, pasó para el otro lado, volvió y volvió, es una oscilación completa. Eso es una oscilación, es decir, esa oscilación completa la hizo en un tiempo igual al periodo. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde la amplitud es máxima, la velocidad se hace 0, la aceleración es máxima pero negativa, la energía cinética es 0 y la energía potencial es máxima. ¿Estamos? ¿Preguntas? Este cuadrito está muy bueno, por eso lo agregué ahí, para ver todo lo que sucede acá con este oscilador, ¿no? Bueno, energía de un oscilador armónico simple. Bueno, acá les agregué yo comparación del movimiento armónico simple con un movimiento circular. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. Si ustedes me permiten. Vamos acá nosotros, a ver, acá. Bueno, no quedan dudas, ¿no es cierto? Acá, mire. Acá tenemos un disco girando y hay una esfera. ¿Sí? Miren acá. La proyección del movimiento de esta esfera sobre la dirección vertical. Este es un oscilador y este es un disco girando, ¿no? Bien. Ahí vamos a dar. ¿Lo ven? La proyección del movimiento circular sobre un eje vertical es igual a un movimiento armónico simple de este sistema masa-resorte. Vamos a cambiarlo de dirección. ¿Lo ven ahí de costado? Ese es proyectado el movimiento circular. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Bien. ¿Sí? Acá lo oscurecemos un poquito y acá le damos, ¿qué le damos? Le disminuimos el tiempo de periodo, ¿no es cierto? Entonces va más rápido. Y acá le aumentamos el tiempo de periodo.
Bueno, esta es la comparación entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. ¿Sí? Todo Profe, eso. después puede pasar los links de... Sí, sí, mire, ya se los paso. Si usted me da un minuto, se los copio. Acá. La página se llama Bascat. Es de origen ruso. ¿Eh? A ver, se los paso acá. ¿Ustedes quieren el link de ese simulador o quieren la página completa que tiene un montón de simulaciones? La página completa, profe, mejor. Dale, dale, dale. Entonces ahí vamos. Acá se llama, así es facilísimo. Bascat. Es más, que podés utilizar el celu para verla. Ahí está. Bascat se llama. Vos entras ahí y están todas las simulaciones. Si quieren entrar y miren ahí, esas dos que yo les he mostrado están de ahí, de Bascat. Y si no, está la otra página de simulaciones físicas que se llama PET de Colorado también. Ese también es muy bueno. Exactamente. ¿Lo encontraron? Sí, profe, yo lo encontré. Bien. Fíjense que tiene un montón de química también tiene. pdecolorado.edu. También, Nicolás, muy bien. Ese también es bueno. Incluso PET de Colorado tienen varios formatos de imagen y todo lo demás. Está muy interesante el de PET de Colorado. Ya que no podemos ir al laboratorio, bienvenidos sean los simuladores, ¿no? En esta era digital. Bueno, ¿pudieron ver ahí cuántas simulaciones hay? A ver, ya les muestro. No sé, para el que pueda, acá, Bascat ponemos. Bascat, con K, lo último. Acá, física, animaciones, simulaciones. Y miren todas las que tienen ahí. Todo eso. Bueno, por acá tiene que estar. Esta es la que usamos nosotros, movimiento circular y movimiento armónico. Este también, oscilación armónica, ¿no es cierto? Este lo vamos a ver ahora, principio de superposición de ondas. Acá están las oscilaciones amortiguadas que yo les decía que las lean del Serway, ¿sí? Después tienen de química, de gases. Hay bastante, ¿eh? Electricidad también, ¿sí? Tienen ahí para ir viendo cómo es en realidad, cómo se dan estos fenómenos físicos, ¿no? Bastante tienen. No sé cuántos experimentos hay. ¿Sí? Bueno. Si les interesa, ahí lo dejo al nombre. Y de PET de Colorado también. Muy bien. Volvemos a lo nuestro porque se nos va el tiempo. Perfecto. Estábamos acá, ¿no es cierto? Dice, comparación del movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. Este era el disco que estaba girando, acá había un punto en ese disco. Esta es una lámpara que lo proyecta sobre el plano y el movimiento de este punto va a ser como si fuese un movimiento armónico simple, ¿no? Acá les dejo para que ustedes vean, fíjense que este punto, este es el disco, ¿no? Una circunferencia de referencia le llaman. Este es el disco. Bueno, vamos a suponer que ese disco, la bolita esta amarilla, el punto amarillo sería el punto P, ¿no? Fíjense que en este caso, ahí está el ángulo de fase inicial. Para un tiempo t igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Para un tiempo t igual a t, fíjense, para un tiempo t igual a t, el punto va a estar acá. Es decir, con respecto al eje X tiene un ángulo θ. Y ese ángulo θ va a ser igual, porque este disco se mueve con una rapidez angular omega. ¿Sí? Entonces, ese ángulo θ va a ser igual al ángulo de fase inicial más la rapidez angular que tiene ese punto multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, θ va a ser omega t más phi. ¿Estamos? Ese es el ángulo que recoge.
que recorre. Este nosotros le llamamos fase del movimiento, ¿de acuerdo? Fíjense que el radio es A, es la amplitud que tenía el resorte. Si yo a este punto P lo proyecto sobre el eje X, voy a tener esta coordenada X. X, en función del tiempo, va a ser igual. ¿Cómo sería? A ver, ayúdenme a calcular esta posición X. Es la proyección de este punto sobre el eje X. ¿A qué sería igual? Fíjense el triángulo rectángulo acá, no se preocupen. Miren, un triángulo rectángulo, si no me ven ustedes, acá un triángulo rectángulo y un ángulo tita. ¿A qué sería igual X, la posición X? La proyección del punto P sobre el eje X. Los escucho. Al radio por el coseno del ángulo. Les doy una ayudita. ¿Y cuál sería el radio? A por el coseno de tita. ¿Y cuánto vale tita? A por el coseno de omega t más phi. ¡Epa! ¿No es la misma ecuación que usamos en el movimiento armónico simple? Claro que sí. Fíjense que esto también tiene una velocidad. La velocidad es igual al radio, que es A, es la amplitud, por la velocidad angular. Ahora, esa velocidad que tiene esa partícula siempre es tangente a la trayectoria. Ahora, si yo lo proyecto sobre la dirección X a la velocidad va a ser igual a A por omega por el seno de tita. ¿Y tita cuánto vale? A por omega por el seno menos, ¿por qué menos? Porque va apunta para acá. Menos A por el seno de omega t más phi. ¿No es la misma ecuación que nosotros encontramos en el movimiento armónico simple de la velocidad? Claro que sí. Y este punto también tiene una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Está bien? Que esto puede ser igual a el radio sería A por la aceleración angular, ¿está bien? ¿O no? No, eso está mal. Esa es la aceleración, ¿sí? Esta es la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Esta aceleración. La proyección de la aceleración centrípeta y me va a dar la aceleración de un acelerador, ¿no es cierto? ¿Cuál era la? A ver, vamos a ver, ¿cuál era la aceleración que estaba relacionada con A y con la aceleración angular? Con el radio y la aceleración angular. Aceleración tangencial. Ahí está la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta no. La aceleración centrípeta es la rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto? ¿Sí? Que esto también sabemos que la velocidad es igual al radio por omega, entonces esto era igual a ¿qué? A r cuadrado por omega cuadrado sobre r, ¿verdad? Entonces este se cancela y me queda r por omega. En este caso, la aceleración centrípeta va a ser igual a A por omega. ¿Está bien? Omega cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si esta aceleración centrípeta es A por omega cuadrado, si yo la proyecto sobre el eje X, me va a quedar que la aceleración, en función del tiempo, la proyección va a ser menos, porque es negativa, va para allá, A por omega cuadrado por el coseno de tita. ¿Y tita cuánto vale? A, función del tiempo, va a ser menos A omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. Así que hay una comparación directa. Fíjense que todas las ecuaciones que hemos encontrado, tanto de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo, son las mismas ecuaciones
del movimiento armónico simple, es decir, un movimiento circular proyectado sobre el eje X. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, todo eso que yo les comenté está acá. Ahí está la proyección del punto sobre el eje X, acá. Ahí está el ángulo θ, que es omega t más el ángulo inicial de constante de fase o ángulo de fase inicial de fase. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, la velocidad en función del tiempo, y acá tienen la aceleración en función del tiempo. Epa. Ahí está todo explicadito ahí. En el Serway también, por supuesto, ¿no? Esto está tomado del Serway. Bueno, otro elemento también que tiene un movimiento periódico es el péndulo. El péndulo es esta masa ligada a una cuerda de longitud L, ¿no es cierto? También tiene un movimiento armónico simple cuya aceleración es directamente proporcional a la posición. Acá está. Es, en este caso, una posición angular, ¿no es cierto? Y tiene el sentido contrario al desplazamiento angular. ¿Sí? Fíjense acá, la única condición es que cuando nosotros calculemos este ángulo θ, después lo leen ustedes tranquilos, ese ángulo θ tiene que ser menor o igual a 10 grados, para que el seno de θ sea aproximadamente al ángulo θ. Acá, en esta tabla, le puse ángulos de 10 grados, ¿no es cierto? En radianes, esto tiene que estar en radianes, es 0,17. El seno del ángulo es 0,17. Fíjense que el seno de θ es aproximadamente al ángulo θ, pero en radianes, ¿no? Todo eso en radianes. Y si es más pequeño el ángulo, más parecidos son el seno con el ángulo, ¿no? Entonces θ tiene que ser menor o igual a 10 grados para que el seno de θ se aproxime al ángulo θ. Es la única condición que tiene este péndulo simple, ¿no? Esta masa vinculada por una cuerda de longitud L. Las fuerzas que están actuando sobre esa masa va a ser la tensión de la cuerda y el peso de la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué se usa este péndulo? Por ejemplo, se puede utilizar a través de un experimento de este péndulo, esa masa, suponiendo que esté libre de rozamiento, va a pendular entre esta posición y esta, ¿no es cierto? Va y viene, no me ven ustedes, va y viene ahí, pendula en esa posición. El periodo de ese péndulo lo podemos calcular como 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Y si nosotros podemos hacer un experimento con este péndulo y calcular el periodo es el tiempo que hace una oscilación completa, ¿no es cierto? Por supuesto que en la práctica experimental no siempre tomamos un solo tiempo, ¿no? Tomamos varios tiempos y calculamos el error que podemos cometer en esa medición. Si nosotros calculamos, fíjense que el periodo de un péndulo simple es igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre G, es decir, depende de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad. Pero ahora, si yo mido el periodo, puedo decir que puedo calcular G, puedo medir G indirectamente, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Y bueno, despejo de esta expresión, G, yo puedo calcular el tiempo y mido el largo de la cuerda, entonces despejo de acá G y calculo cuál es la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? Eso puede ser. También un péndulo físico, el péndulo físico es un objeto rígido, ¿no es cierto? Que puede girar en torno a un punto O, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza que está actuando es la fuerza gravitacional que produce un momento de torsión con respecto a este punto, y ese momento de torsión produce una aceleración angular de este péndulo, produce una aceleración angular
¿no es cierto? Por lo tanto, el momento de torsión, ustedes saben que es el momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, en este caso, el periodo va a estar dado por esta expresión, momento de inercia sobre la masa del objeto por G, sería el peso, por la distancia, el brazo de momento, que sería este, la distancia que hay ¿estamos? Esa distancia ¿qué le estaba diciendo? Bueno, ¿y para qué serviría este péndulo físico? Bueno, también se puede calcular el momento de inercia de los objetos, haciendo el experimento, calculando el periodo, midiendo el periodo, sabiendo cuál es la masa, cuál es la aceleración de la gravedad y cuál es la distancia entre el punto de giro, ¿no es cierto? Y el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, la fuerza gravitacional está aplicada en el centro de masa, por supuesto, ¿no? ¿Sí? En este caso, coincide el centro de gravedad con el centro de masa. ¿Sí? Y el péndulo de torsión es este disco, ¿no es cierto?, que está girando, ¿no es cierto? ¿Sí? Este objeto rígido que está girando ahí, está pendulando en este sentido, como indica la flecha, allá y acá, gira, ¿no es cierto? Este es un alambre, ¿sí? Ese alambre va a permitir, tiene cierta elasticidad, ¿no es cierto? Entonces va a hacer que ese disco gire. También va a generar un momento de inercia, una aceleración angular, por lo tanto un momento de inercia, y acá está el periodo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no hay restricción de ángulo, porque sería el límite elástico de este alambre solamente, ¿no? Y esto serían todo de este tema. ¿Sí? Esta última parte fuimos muy rápido, ¿no? Pero ustedes lo tienen para leerlo después. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien, pasamos al otro tema. El otro tema que yo les tenía preparado, que también está subido al aula virtual, ustedes después lo pueden corroborar. Después lo pueden corroborar, que es la unidad 12, ondas elásticas. Acá también vamos a ver no todo, pero vamos a ver algunas, por ejemplo, propagación de una perturbación, ondas del medio elástico, tipos de onda, expresión analítica, ondas sonoras se las voy a dejar para que lo lean ustedes, ¿no es cierto? Intensidad y amplitud de las ondas sonoras, ¿sí? Es un tipo de ondas mecánicas, las ondas sonoras, ¿sí? Hay que ver cómo se mide la intensidad de las ondas sonoras, cuáles son las cualidades del sonido. Superposición de onda, esto sí lo vamos a ver, e interferencia de onda, y ondas estacionarias, esto se lo voy a dejar para que lo lean ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es el movimiento ondulatorio? Bueno, el movimiento ondulatorio, nosotros sabemos que el mundo está lleno de ondas, de distintos tipos de ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, ¿no? En todos lados, desde el momento que ustedes arrojan una piedra a un estanque y ven esos anillos que se alejan de donde cayó la piedra, es una onda, ¿no? En ese caso es una onda mecánica. La piedra sería como un agente perturbador, un agente externo al sistema que perturba y produce esas ondas. Nosotros tenemos tipos de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética? Que las ondas mecánicas necesitan un medio elástico para propagarse y las ondas electromagnéticas se propagan aún sin medio existente. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica, ¿sí? Si nosotros ponemos un parlante que emita sonido en una campana de vidrio y le extraemos el aire, no vamos a escuchar el sonido de ese parlante, ¿no? ¿Sí? Bueno, las ondas mecánicas, por todos lados hay ondas, ¿no? Por todos lados. Bueno, vamos a suponer
nosotros nos vamos a enfocar en las ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas se van a ver en física 2, si no las están viendo, las van a ver más adelante. Las ondas mecánicas decíamos que necesitan un medio para propagarse, ¿no? Un medio deformable, un medio elástico, ¿sí? Fíjense ustedes que en la época de Newton, cuando habíamos visto la parte de la luz, Newton no coincidía con el modelo de la luz, que era una onda de Huygens, porque la luz no necesita un medio para propagarse. Y ellos lo que conocían en ese momento, en la época de Newton, era que solamente las ondas mecánicas necesitaban, por ejemplo, una cuerda fija en un extremo y la tomamos del otro extremo libre y la movemos hacia arriba y hacia abajo. Eso sería una onda mecánica, ¿no? Necesita ese medio de la cuerda para deformarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde creo que habíamos hablado del modelo de Newton y la propuesta de Hans Christian Huygens, que la luz era una onda, ¿no? ¿Sí? Bien, y ahí es donde empieza el modelo ondulatorio de la luz. Bueno, vamos a lo nuestro. Ondas mecánicas son aquellas que se desplazan por un medio deformable o elástico. Estático, dice ahí, es elástico, por favor. Elástico. ¿Lo pueden corregir ustedes? Este me juega la mala pasada, o puede haber escrito mal yo, o me juega la mala pasada el corrector de Word. Elástico, sí, elástico. Ahí corrijan, vamos a poner acá. Tachen acá, por favor. Elásticos. ¿Está bien? Bien. Bueno, estas ondas se originan al desplazar alguna porción, por ejemplo, una cuerda, se originan al desplazar alguna porción de ese medio elástico de su posición normal, ¿no es cierto? Poniéndolo a oscilar con respecto a una posición de equilibrio. La perturbación se transmite de una capa a la otra capa, avanzando por el medio, el cual se mueve en todo en un conjunto, ¿no es cierto? Moviéndose en una onda. ¿Sí? Bien. Nosotros podemos decir que las ondas, todas las ondas mecánicas, acá vamos a poner, todas las ondas mecánicas requieren de alguna fuente de perturbación, un agente externo, ¿no es cierto?, como la piedra que tirábamos en el estanque, un medio que contenga elementos que son fácil perturbar, en el caso del agua, ¿no es cierto?, y algún mecanismo por el cual los elementos del medio puedan influenciarse mutuamente. Fíjense ustedes que en un estanque, cuando nosotros arrojamos un estanque, digo de agua tranquila, ¿no? Cuando nosotros arrojamos una piedra, se generan esos anillos, ¿no es cierto? Esos anillos forman las ondas que se alejan del lugar donde nosotros arrojamos la piedra. Esas ondas se van alejando y se van perdiendo, ¿no? Se van achicando. Suponiendo que nosotros coloquemos un trozo de madera, un palito, un tergopol o algo que flote sobre la superficie y yo arrojo la piedra, van a ver que ese trozo de madera no se desplaza, simplemente sube y baja cuando pasa la onda, pero no cambia de posición. Es decir, las ondas mecánicas transfieren energía, pero no materia. Eso es importante, ¿sí? En una onda transfiere energía, pero no transporta energía, pero no materia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es muy importante eso en el caso de las ondas mecánicas. Muy bien.
Vamos a suponer en este caso una cuerda, ¿sí? Una cuerda que tiene un extremo fijo acá, y ustedes lo toman de una mano, con el otro extremo libre lo toman con la mano, ¿sí? La tensan, le dan cierta tensión, la estiran, ¿no es cierto? Y luego la mano sube y baja, ese sería el agente externo que perturba. Suben y bajan y generan esta onda. Esta onda significa que este sería un pulso, ¿no es cierto? Un pulso que viaja hacia allá. ¿Está? Ese pulso, si ustedes hacen un movimiento hacia arriba y hacia abajo, van a generar un pulso que se desplaza a través de ese medio elástico, ¿no? A través de ese medio elástico. Tipos de onda. ¿Qué tipos de onda tenemos? Bueno, hay dos tipos de onda. Fíjense que acá en la foto yo les he marcado dos tipos de onda. Una es transversal, donde fíjense que en este caso, en la onda transversal, vamos a suponer, la onda viaja en esta dirección con cierta velocidad y estos elementos que forman la onda vibran en dirección perpendicular al avance de la onda. Es decir, este elemento, todos estos son elementos, ¿no? Elementos de ese resorte. Bueno, cuando pasa la onda, ese elemento sube y baja, como si fuese la ola en los estadios de fútbol, ¿sí? Fíjense cómo se generan las olas. Las personas suben y bajan del asiento donde están sentadas. Bueno, fíjense que este elemento vibra en dirección perpendicular a la dirección de propagación. Estas se llaman ondas transversales. Y las ondas longitudinales son aquellas que los elementos vibran en la misma dirección que se propaga la onda. Esas se llaman ondas longitudinales, ¿no? En este caso, en el resorte, la mano subió y bajó y generó esta onda transversal. En este caso, la mano fue hacia adelante y hacia atrás y generó esta onda longitudinal. Es decir, estos elementos vibran en un va y viene en la dirección que se propaga la onda, ¿no? Esos son los tipos de ondas. También Profe, podemos decir, sí. en el ejemplo del estanque, ¿vendría a ser una onda transversal? Sí, sí, claro. Sí, una onda transversal, esto que sube y baja los elementos, sí, claro. Porque la onda se propaga hacia afuera y esto sube y baja de donde está, de la posición donde está. Claro. También podemos decir que hay ondas en una dimensión, que serían los elásticos, las sogas, en dos dimensiones, que sería el agua, en tres dimensiones, que serían las sonoras o luminosas. Eso sería, a rasgos generales, lo que son las ondas, ¿no? Y en este caso particular, las ondas mecánicas. Por ejemplo, el sonido es una onda longitudinal, ¿sí? Lo que hace es hacer vibrar las moléculas del aire en un va y viene, pero en el sentido en que se va propagando. Mientras yo voy hablando, voy haciendo vibrar las moléculas del aire y van avanzando a medida, y van avanzando, ¿no es cierto? De donde yo estoy hasta donde, bueno, ustedes tienen ahora un dispositivo de por medio, ¿no? Pero mientras yo hablo, vamos generando ondas, ¿no? Ondas longitudinales, ¿sí? Bien. Vamos a ver lo que es la función de onda o ecuación de onda. Vamos a suponer que en este caso tenemos un pulso. ¿Un pulso? ¿Qué sería un pulso? Esto, la mano que sube y baja y genera un pulso que avanza hacia el otro extremo. Vamos a suponer que tenemos un pulso, como en este caso. Fíjense, hay un pulso. Ahí vamos a suponer que ahí está el eje X, ¿sí? Y vamos a tener que para un tiempo t igual a 0, esa función, en función del tiempo, esa posición de A va a ser igual a una función X, ¿sí? Ese para un tiempo t igual a 0. A medida que pasa el tiempo, fíjense, este pulso viaja con cierta velocidad hacia la derecha. Por lo tanto, en un tiempo igual a t, ese pulso va a tener una función, pero ya desplazada, ¿sí? Desplazada hacia la derecha. Fíjense que esto tiene una posición, por ejemplo, x0, y este tendrá una posición X,
Este sería x0 y este. Es decir, ya tuvo un desplazamiento, un delta x. Ese delta x va a ser igual a la velocidad por el tiempo en que se desplazó. Entonces ese delta x va a ser igual a b por t. Por lo tanto, la nueva función después del desplazamiento va a ser x menos el desplazamiento que sufrió la onda. Por lo tanto, esta sería, también le llaman función de onda. La onda se desplaza hacia la derecha. Es x, la posición que tenía antes, menos el desplazamiento, ¿no? Ese es el desplazamiento de la onda. Entonces tenemos que y va a ser igual a la función, una vez que se desplazó. Esto, el Serway acá, no sé si ustedes lo logran interpretar. El Serway hizo dos gráficos, pero sería interesante poner todo en un mismo gráfico, miren. Ahí, ese es el desplazamiento, delta t. Esta era la onda en un t igual a 0, y esta es una onda en t igual a t. No sé si queda mejor, a mí me gusta más verlas ahí a las dos, ¿sí? Al pulso que viaja hacia la derecha. Ahora, si el pulso viaja hacia la izquierda, esta función x sería más b por t, porque este viaja a la izquierda. Y ¿Cómo este es el viaja, signo, profe? el pulso acá, pulso viaja a la derecha. ¿Está bien? Y acá el pulso viaja hacia la izquierda. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Che, qué macana con esto. Bueno, ya lo vamos a solucionar. Escúchenme, me quedé pensando en este error que hay acá. Ustedes desechen este, mientras podemos ir viendo la materia, tomen este PDF y yo lo voy a cambiar para corregir este error que hay ahí. Me quedé pensando en ese error. Bueno, acá está. Fíjense lo que nosotros decíamos, que el pulso viaja hacia la derecha. El pulso viaja hacia la derecha es la función que tenía inicialmente menos el desplazamiento. Si el pulso viaja a la izquierda, es la función que tenía más el desplazamiento hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, esto es lo que se conoce como función de onda. ¿Sí? Función de onda. Depende de las variables como x y t, porque la función de y, en función de la posición x y del tiempo t. Por lo tanto, f x menos b por t. Esto es lo que se conoce como función de onda. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Suponiendo que nosotros hacemos un pulso acá, subimos y bajamos y generamos un pulso. Pero ahora no detenemos la mano. Subimos y bajamos constantemente, subimos y bajamos. Es decir, que hacemos un tren de ondas o un conjunto de pulsos, si a ustedes les parece, ¿no? Entonces, si subimos y bajamos la mano, vamos a generar muchas ondas. Esos conjuntos de pulsos forman lo que se representa una onda sinusoidal, ¿no es cierto? Suponiendo, no sé por qué quedó ese espacio, suponiendo que tenemos esta onda, la parte superior de la onda se llama cresta, la parte inferior de la onda se llama valle, ¿no es cierto? Entre una cresta y una cresta hay una longitud de onda, entre un valle y un valle hay una longitud de onda. El periodo es el tiempo, fíjense que acá es la posición y en función de x, en función de la posición, esta es y en función del tiempo. Fíjense que entre una longitud de onda, el tiempo que se desarrolla una longitud de onda es el periodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, el periodo es el tiempo requerido para que dos puntos idénticos de las ondas adyacentes pasen por el mismo punto. Es decir, de acá, pasa por acá y llega hasta acá. Ese es un periodo. Por lo tanto, supónganse que nosotros tenemos
para un tiempo t igual a 0, tenemos una función de onda como esta, por ejemplo, ¿no? Esta sería la función a seno de 2pi sobre lambda por x. Ahora, para un tiempo t igual a t, tendríamos que restarle el desplazamiento de la onda. Por lo tanto, me queda y, ¿no es cierto? La función y me queda a seno de 2pi sobre lambda por x menos el desplazamiento. Este sería el caso para un tiempo t. ¿Sí? Ahora, fíjense acá que yo tengo, si yo hago la distributiva acá, me quedaría, y vamos a prescindir de x y t, y a seno, acá vamos a poner 2pi por x sobre lambda, menos 2pi sobre lambda por b por t. Ahí está. ¿Sí? Esta cantidad que está acá, 2pi sobre lambda, se llama número de onda, k. ¿Sí? Fíjense que la velocidad de propagación va a depender de la longitud, es la relación que existe entre la longitud de onda y el periodo en el que se realiza una onda, ¿no? Una longitud de onda. Por lo tanto, ahí podríamos poner longitud sobre el periodo. Y también sabemos que 2pi sobre el periodo es igual a la frecuencia angular. Por lo tanto, esa expresión me queda que a seno de k por x menos omega t. Ahí está. Me quedó hermosa la ecuación. Todo eso, reemplazándolo arriba, me queda ahí. ¿Estamos? Ahí está. Esa sería la ecuación. Y la forma general de la ecuación de la onda progresiva, ¿qué sería? A seno de k por x menos omega t menos phi. Ahí está. Esa sería la forma general. Le ponemos el ángulo de fase inicial, o más. Bueno, acá le puse más. Más menos puede ser, no hay problema. Entonces, esta es la expresión general de una onda sinusoidal. ¿Sí? Ahí está. Bueno, phi es constante de fase o ángulo de fase inicial, ¿no es cierto? Dependiendo de las condiciones iniciales. ¿Cuál es la rapidez de las ondas en cuerdas? Por ejemplo, la rapidez con que se propaga una onda en una cuerda. Por ejemplo, en este caso, fíjense. Vamos a suponer que tomamos un elemento de una cuerda, acá está la cuerda, tomamos un elemento de la cuerda y sobre ese elemento de la cuerda ponemos un sistema de referencia que viaje con la misma rapidez que viaja el pulso. Por lo tanto, ese elemento de cuerda con respecto al sistema de referencia va a estar siempre en la misma posición. ¿De acuerdo? Imagínense ese elementito de cuerda, acá lo tenemos ampliado, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a suponer que ese elemento de cuerda está sometido a tensiones, acá hay una tensión y acá hay otra tensión, que es lo que tratan de volver ese elemento de cuerda a la posición de equilibrio. ¿Está bien? Una vez que pasó la onda, eso trata de volver a su lugar de equilibrio. Por lo tanto, acá tenemos esas dos tensiones. Esas dos tensiones van a tener dos componentes, una en X y otra en Y. Fíjense ahí, en Y. A ver, acá. Acá van a tener TX, y acá van a tener TX, y acá van a tener TI. TI. Es decir, esta componente TI va a actuar como una fuerza centrípeta que va a hacer que este elemento vuelva a sus condiciones iniciales cuando pasó la onda, ¿no? Entonces, lo que hay que calcular es la velocidad con que se propaga esa onda, ¿no?
Entonces tomamos este elemento, calculamos esta componente, se cancela con esta componente y la única componente que me queda es esto, que sería 2ti, que sería igual a 2 por el t por t. Fíjense acá el ángulo, a ver, lo borramos un poquito. 2 por la componente acá de i sobre esto sería el seno, que sería esta parte, seno de tita. Pero acá, si el ángulo es menor a 10 grados, podemos escribir esto aproximadamente 2 por t, la tensión de la cuerda, por tita. ¿Está bien? Entonces esas serían las componentes que hacen que ese elemento baje de nuevo, ¿no? Generando una aceleración centrípeta. Aplicamos la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. En este caso es una aceleración centrípeta, la fuerza es 2 tita. La masa por la aceleración centrípeta es la rapidez de la cuerda al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto? Sobre el radio. En este caso vamos a tomar una masa, una cantidad que se llama masa por unidad de longitud, es como una densidad de longitud de masa, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que en este caso la masa de ese elemento de la cuerda va a ser igual a mu por el delta S, este delta S que está acá arriba. Por lo tanto podemos decir, escribir todo esto, 2 tita igual a mu por delta S por b cuadrado sobre r. Y delta S, este elemento que está acá, este delta S, también lo podemos escribir como si fuese delta S, podemos escribir como 2 radio por tita. Por lo tanto, me queda 2 por t por tita igual a 2 mu r tita por b al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Todo eso dividido en r. ¿Sí? En r, la r de acá. R. Todo si simplificamos ahí, tenemos 2, tita y tita, r y r, me queda que t va a ser igual a la rapidez al cuadrado sobre, mu, perdón. Acá me va a quedar mu por la rapidez al cuadrado. Por lo tanto, puedo decir que de todo esto, que la rapidez de propagación de la cuerda va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre mu. ¿De qué va a depender la rapidez de propagación de una onda en una cuerda? De la tensión de la cuerda directamente y de la masa por unidad de longitud. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una cuerda finita, ¿sí? La onda se va a propagar mayor o menor que en una cuerda gruesa. Los que hacen fitness, que mueven las cuerdas ahí. ¿Cuál le va a costar más que se propague la onda? A mayor masa por unidad de longitud, menor velocidad, ¿no es cierto? A mayor tensión, mayor velocidad. ¿Estamos? Muy bien. Y esto es importante porque lo van a necesitar en física 2, sobreposición de ondas e interferencia, ¿no? Cuando dos o más ondas progresivas se mueven en un mismo medio, el valor de la resultante de la función de onda en cualquier punto es la suma algebraica de las funciones de las ondas. ¿Qué quiere decir esto? Las únicas ondas que se pueden generar la interferencia son las ondas longitudinales, ¿no? Ondas longitudinales. Bien, fíjense en este caso, yo tengo dos ecuaciones de onda, se nos va el tiempo, dos ecuaciones, esta es una onda, esta es otra onda, ¿no es cierto? Y se encuentran en una misma región del espacio. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Ahí te pregunto cómo estás. Ya termino así los dejo un ratito a los Buenos días, chicos. ¿cómo están? No, Hola, tranquilo, recién termina el otro curso, Ah, así que si quieres seguir unos minutos más.
no hay problema. Nosotros Termino con práctico esto. venimos bien y este Bárbaro. tema estaría bueno que lo cierres perfecto. Bueno, bárbaro. Así Bueno, que no hay problema. dale. Terminamos acá y los liberamos. Los alumnos que también deben estar cansados. Para los que recién entran, yo les puse dos, para los que recién entran al curso, acuérdense que el 12 de junio tenemos el parcial teórico y ahí yo propuse dos clases de consulta o una clase de consulta el 9 o el 10 de junio, que es miércoles o jueves. El horario, coordinen ustedes, ¿qué horario? Después de las 18, cualquier horario, puede ser 19, 20, no hay problema, ¿sí? Así que bueno, para los alumnos que están, que quieren o pueden acceder a una clase de consulta. Bueno, decíamos que tenemos estas ondas, estas y dos el ondas. práctico, perdón Luis, y el práctico Sí. el fin de semana siguiente, el sábado siguiente, ¿no? Sí, claro, exactamente. Primero el 19 va el práctico, el parcial práctico. Bueno, lo que yo les comentaba, ya me fui. A ver, ayúdenme a acordar. Estábamos hablando de sobreposición de ondas, interferencia de ondas, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tenemos dos ondas, una onda que tiene esta función, esta onda que tiene una función. La onda final dice que es la suma algebraica, ¿no es cierto? ¿Sí? De los valores de las funciones de ondas individuales. Por lo tanto, la onda final va a ser igual a I1 más I2. Esa sería la onda final. Bueno, si utilizamos un poco la matemática, acá vamos a tener, ahí está sumada la onda. Después cualquier cosa lo podemos hablar. Ahí están sumadas las ondas. Y tenemos una onda final. ¿Sí? Esta sería la suma de las dos ondas. Es decir, I sería I1 más I2. ¿Está bien? Se suman esas ondas algebraicamente y obtenemos esta función. Donde esta cantidad que está acá es la amplitud de la onda resultante, de la onda suma de esta, ¿no? Fíjense en este caso, acá, si dice si phi es igual a 0, el coseno de 0 es 1, por lo tanto la amplitud de la onda es igual a 2a. Fíjense, estas acá, la celeste es la onda 1 y la onda 2. Tienen la misma longitud de onda, ¿está bien? La misma longitud de onda. Por lo tanto, la suma de I1 más I2 me va a dar I. Es decir, la amplitud que tenía antes la duplicó. Esta es 2 veces A. Pero es en el caso particular que el ángulo de fase inicial sea igual a 0. Ahora, cuando esto sucede, dice que se interfieren constructivamente. Ahora, si el ángulo de fase es pi, es decir, que el coseno de pi sobre 2 es igual a 0, ahí fíjense que acá se ven la onda 1 y la onda 2 están en oposición de fase. Fíjense, este sería A y este sería menos A. Están en oposición de fase. Por lo tanto, la onda resultante es igual a 0. No hay onda. Entonces decimos que en este caso interfieren destructivamente. ¿Sí? En el caso más general es que el ángulo de fase no sea ni 0 ni pi. Por lo tanto, fíjense, acá hay dos ondas cuyo ángulo de fase inicial es 60 grados. Entre la onda 1 y 1 y la I2, ahí está, vamos a tener una función I que sería I1 más I2. ¿Estamos? Entonces, de esta manera van a interferir esas dos ondas. Yo tenía acá un simulador, a ver si lo puedo encontrar, donde podíamos ver eso que estaba pasando. A ver si puedo encontrarlo. Acá, principio de superposición de ondas. Acá está.
Fíjense, acá tengo la onda 1, la roja, y la onda 2, la azul. Este es el ángulo de fase. Dijimos que si era 0 ese ángulo de fase, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no importa, la buscamos acá. Wow, ¿y ahora? ¿Qué le pasó a esto? Debe ser que estaba trabajando desde esta mañana y ya está agotado. Bueno, acá. Fíjense, el ángulo de fase dijimos que podía ser 0. ¿Qué pasa con la...? No me deja... A ver, che, ¿qué pasa? Esto es 0. ¿Qué pasa con las ondas? ¿Ven? Las ondas están en No fase. se ve, profe. No se ve, profe. Y- ¿no ven ustedes? Vamos de nuevo. Ahí. Ahí está. Phi es 0. La 1 y la 2 se confunden porque tienen la misma longitud de onda. ¿De acuerdo? La misma longitud de onda y la misma amplitud. Cuando phi, el ángulo de fase inicial, es igual a 0, entonces la onda final es el doble. ¿Ven esta amplitud y esta amplitud? ¿Sí? Es el doble de la amplitud. Ahora, cuando dijimos que phi era pi 180, ¿qué pasaba? ¿Ven que están en oposición de fase? Acá las amplitudes se suman algebraicamente, una positiva con una negativa, entonces me da como resultado 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que acá está la función 1 y acá está la función 2. ¿Sí? La función total sería esta celeste. Entonces, si phi es 0, fíjense que acá interfieren constructivamente y la onda resultante es el doble de amplitud. Si phi es 180 grados, la amplitud de una es positiva, la otra es negativa, la amplitud resultante es igual a 0. Estos interfieren destructivamente. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que nosotros estábamos hablando. Ahí podíamos ver para un ángulo de 60 grados. Le pongamos 60 grados acá. Para un ángulo de 60 grados hay un ángulo phi, un ángulo de fase inicial de 60 grados, ¿no es cierto? Fíjense que la amplitud es menor, ya no es igual a 2a. Acá lo podemos tener, fíjense que acá están los resultados. ¿Sí? Ya no es 2a, es el caso más general. ¿Estamos? Bueno, ¿qué sería en este caso? ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta acá llegamos, son las 11 de la mañana. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, con respecto a la clase de consulta, el horario puede ser que le fijemos desde las 6 hasta las 8, puede ser una horita de elegir. Sí, lo que sea. Lo único que yo entro y estoy media hora. Si no entró nadie, me voy. Sí, sí. Pero ¿desde qué hora podía usted? Eso Después de las 18, cualquier horario. Listo.